La hepatitis es la inflamación del hígado y es causado principalmente por virus. Los virus que pueden causar hepatitis son, en primera instancia, los que propiamente son conocidos como virus de hepatitis, porque hay otro tipo de virus que, sin llamarse como tal de hepatitis, pueden causar esta enfermedad y algunas otras alteraciones, tanto bioquímicas como de signos y síntomas en el hígado, como pueden ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes, etc. En cuanto a los virus propiamente de hepatitis, tenemos a los virus de hepatitis A, B, C, D, E y G, de los cuales los más comunes o los más ampliamente descritos son los tres primeros, A, B y C, así como también los primeros en ser descubiertos. Los virus D y E son poco comunes, o más bien no son investigados comúnmente, y el G, incluso a fecha de hoy, existe cierta discusión sobre su papel patogénico y de relevancia en la hepatitis. Pues bien, la hepatitis como tal se caracteriza en primera instancia como ictericia, es decir, coloración amarillenta tanto de la esclerótica, es decir, los ojos o la piel. Aunque cabe resaltar que hay algunos casos en donde no se muestra visualmente. Esto es causado por el aumento de bilirrubina en suero, que es un marcador de función hepática. Normalmente tenemos muy bajas cantidades o indetectables de bilirrubina, pero en casos de hepatitis y otras causas pueden ser anormalmente altos. Otros signos y síntomas de la enfermedad hepática viral es el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, la inflamación en esta zona, así como también náuseas, vómito, probablemente diarrea y, por supuesto, malestar en general. En este cuadro estamos observando en primera instancia las principales diferencias entre ellos. Empiezan con la vía de transmisión. Los virus A y E, que son vocales, entran por la boca, es decir, son de vía de transmisión fecal-oral, por alimentos o agua contaminada. De estos dos virus, el de hepatitis A es el más común y que puede causar enfermedades epidémicas. En pocos casos pueden causar una infección asintomática. Normalmente su periodo de incubación es de alrededor de 1 o 2 semanas y son autolimitadas, es decir, no existe un tratamiento antiviral específico para ellos. En una muy baja cantidad de casos puede ocurrir una hepatitis fulminante o de curso agresivo, los cuales pues van a requerir de hospitalización y de otras medidas. Por otra parte, los virus de hepatitis B, C, D y G, sus vías de transmisión son totalmente diferentes. Empezamos abordando que son de transmisión parenteral. Esto quiere decir que son transmitidos por agujas o material punzocortante contaminado. Por ejemplo, en las transfusiones, aunque esto en la actualidad ya es muy improbable, dado que como parte del screening normal de donadores está la serología para hepatitis B y C. Otra posible causa pueden ser aquellas personas adictas a sustancias de infusión intravenosa, en donde es común que se compartan las jeringas o se utilicen en más de una ocasión. Mención aparte está la transmisión sexual, en donde también pueden verse involucrados estos agentes, y por supuesto la vía perinatal, es decir, de la madre al feto durante el embarazo. Estos agentes, a diferencia de los virus A y E, son primordialmente reconocidos por causar hepatitis crónica. Por supuesto, también existen cuadros de hepatitis aguda, sin embargo, lo que más caracteriza a estos virus es su tendencia a la cronicidad, es decir, que permanezcan en el cuerpo por un tiempo prolongado, con un periodo de incubación también muy prolongado a comparación a los virus anteriores. Es de especial énfasis en estas infecciones su progresión hacia cáncer hepatocelular o cirrosis, dado que son complicaciones muy graves de haberse infectado con alguno de estos virus. Cabe aclarar que el virus de hepatitis D
solamente es encontrado en pacientes que ya están infectados con hepatitis B, dado que este virus necesita del B para poder replicarse. En cuanto al diagnóstico por laboratorio de estas infecciones, primero empezamos abordando algunos otros cambios laboratoriales que pueden ser observados. En cualquier caso de hepatitis viral, sean propios de hepatitis o otros virus que la produzcan, se van a observar alteraciones en el perfil hepático, más que nada en las cifras de transaminasas, es decir, ALT y AST, que pueden ir desde el doble hasta 10 veces o más el valor superior de referencia, dado que son marcadores de lisis celular, es decir, que las células del hígado, los hepatocitos, se están fragmentando, se están lisando y están liberando su contenido al exterior. Por supuesto, también se puede esperar a un aumento de bilirrubina, tanto en suero como su presencia posiblemente en orina, sobre todo en casos de hepatitis aguda o bien ya en una etapa de cirrosis. Por otra parte, en la biometría hemática podemos observar, aunque no es regla general, una linfocitosis y un cambio en la morfología de los linfocitos hacia linfocitos activados o reactivos. Abordando ya específicamente a lo que son las pruebas laboratoriales para el diagnóstico de estos virus, comenzando con el virus de la hepatitis A, existen las pruebas de anticuerpos IgG e IgM en suero y la detección de antígeno en heces. La más comúnmente utilizada es la prueba de IgM para hepatitis A. Su principal desventaja es que deben de pasar al menos 1 o a veces hasta 2 semanas después de la infección, es decir, de que se adquiere el virus, no precisamente del inicio de síntomas, a que haya una seroconversión, es decir, que el organismo esté produciendo anticuerpos contra este virus. La prueba de anticuerpos IgG para este virus no tiene utilidad diagnóstica para cuadros de hepatitis aguda, dado que detecta anticuerpos de memoria y es más que nada utilizado para un sondeo de prevalencia o de contactos previos para hepatitis A. La prueba de antígeno en heces pues es la que más precozmente la puede detectar, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Sin embargo, su uso todavía no está muy extendido en los laboratorios clínicos, al menos de rutina. Pasando a lo que es la hepatitis B, en este caso existe un arsenal más amplio de pruebas, todas de ellas serológicas o de biología molecular. En cuanto a la serología, la prueba más comúnmente utilizada es la detección de antígeno de superficie de hepatitis B, HBsAg, o también conocido como antígeno Australia de hepatitis B. Es una prueba que inclusive se ha diseñado ya en prueba rápida para el diagnóstico sin necesidad de equipos o instrumental complejo. Como su nombre lo dice, este es un antígeno y es detectar propiamente al virus directamente, no a la producción de anticuerpos. Como sabemos, este virus tiene un periodo de incubación más largo, inclusive de meses, ya que tiende a la cronicidad. Entonces, dependiendo del periodo de tiempo en el que encontremos al paciente, como lo estamos observando en esta gráfica, podemos detectar otro tipo de marcadores. Aparte del antígeno de superficie, existen otros antígenos del virus como el antígeno E o el antígeno del core, que también pueden ser detectados, e inclusive podemos detectar anticuerpos antígeno de superficie, antígeno del core y antígeno E. De manera resumida, podemos ver esta gráfica de la siguiente manera. La detección de antígeno de superficie es más que nada en las primeras semanas después de la infección, la etapa aguda, por así decirlo. En la etapa crónica podemos encontrar anticuerpos antígeno de superficie. Y en aquellos pacientes en donde se encuentren en un periodo intermedio, podemos detectarlos por anticuerpos antígeno del core o antígeno de antígeno E. De ahí que el diagnóstico de esta enfermedad sea un poco más complejo y se necesiten un poco más de pruebas. Aunque por lo general tanto los médicos
solicitan como los laboratorios ofertan solamente el antígeno de superficie, vale la pena aclarar que un abordaje completo consta de todos estos elementos que estamos visualizando en la gráfica, dado que podemos pasar por alto o subdiagnosticar a algunos pacientes dependiendo del momento en el que se encuentren. Por supuesto, también existe la determinación de carga viral, es decir, la cuantificación de partículas virales presentes en ese momento en el organismo. Lo detecta en una fase más precoz y puede ser utilizada para seguimiento a tratamiento o para otros fines, aunque pues son pruebas muy costosas. Por otra parte, en el virus de hepatitis C existe la detección de anticuerpos totales antivirus de hepatitis C, que es la prueba más comúnmente ofertada. Esta prueba detecta tanto anticuerpos tipo IgG como IgM dirigidos a varios antígenos en una sola prueba y que se ha adaptado también a dispositivos de prueba rápida. Cabe aclarar que como son a detección de anticuerpos, debe de pasar al menos 4 semanas después de la primera infección o del primer contacto con el virus para que puedan salir positivas estas pruebas. De manera similar a lo que ocurre con el virus de HIV, para el virus de hepatitis C también se han diseñado pruebas de Western blot, que son confirmatorias a pruebas inmunocromatográficas o de ELISA para detección de anticuerpos totales ante este virus. Y de igual manera que como el virus de hepatitis B, se cuentan con metodologías para cuantificar carga viral. En cuanto al virus de hepatitis D, pues obviamente es de procedimiento obligado buscar su presencia en aquellos infectados ya diagnosticados con hepatitis B, dado que, como recordarán, no lo vamos a poder encontrar solo, sino en coinfección con el B. Existen pruebas también de biología molecular para su detección o de anticuerpos totales contra este virus. Para el virus de hepatitis E solamente contamos con detección de anticuerpos, IgG o IgM. Y para el virus de hepatitis G, normalmente las pruebas son de biología molecular y están confinadas a fines de investigación. No están abiertas aún al momento de grabar este video en aquellos laboratorios aún de referencia. Les dejo aquí un cuadro donde se resumen todos estos aspectos, los más importantes para la diferenciación entre estos agentes causales de hepatitis, poniendo énfasis en los métodos diagnósticos para ellos. Cabe volver a hacer la aclaración que va a haber algunos casos que no son causados por ninguno de estos virus, dado que hay otros virus que puedan producir alteraciones similares o inclusive, infrecuentemente, algún otro tipo de agentes como parásitos u hongos e inclusive enfermedades autoinmunes.